Pues seguimos en el ámbito internacional. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de los mensajes entre el rey de España que ha reconocido que hubo abusos en estas etapas históricas que han sido exigidas de una disculpa por parte del anterior presidente López Obrador y reiterada esa exigencia por la actual presidenta Sheinbaum? Y hoy ya la propia presidenta dice pues que es un paso interesante, que es un acercamiento y todo apunta a que haya pues ya un descongelamiento de estas relaciones diplomáticas, incluso con invitaciones que podrían darse de visitas del rey de España a México y de la presidenta de México a España. ¿Qué opinas, Arnoldo? A mí me parece excelente. Digo, la diplomacia debe servir para eso, ¿no? Yo creo que si López Obrador hubiera intentado el tema de las disculpas públicas de otra manera, podría haber obtenido algo, ¿no? Y no estaba en el ámbito de mandar una carta y discúlpate, porque además López Obrador lo hacía un poco para su base local y un poco para mantener ese nacionalismo y su idea de esta ideología inexplicada y inexplicable del humanismo mexicano, ¿no? Más como bandera. Pero yo creo que España y México pueden generar una confluencia muy, muy importante. O sea, en este momento el gobierno de Pedro Sánchez estableció una clara distancia con los otros países europeos en el tema de la agresión a Irán. También quizás marcada por temas de ideología, y no de su ideología socialista, sino de una cuestión pacifista, ¿no? Frente a lo que está haciendo, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, de venir a entregarle premios y reconocimientos a Trump. Creo que ahí hay temas que podrían unirnos y que podrían además dar lugar a otras cuestiones. Hay toda la inversión española que se generó de manera un tanto cuanto o muy corrupta en la época de Calderón. Pues, digo, quizás se podrían poner otras reglas, o sea, que haya capitales españoles que compitan con los norteamericanos de otros países invirtiendo en México en temas que se podrían requerir, como generación de energía, etcétera, pero bajo otras reglas, ¿no? Entonces, que se vayan dando estas cuestiones que tome. Leía hoy que además no es espontáneo, que ha habido un trabajo diplomático previo, que además ha habido estos acercamientos culturales, que me parece muy importante que sea por la vía de la cultura, de los premios que le han dado al Museo Nacional de Antropología, no me acuerdo si es el rey de España o algún premio de estos, ¿no? Sí, o princesa de Asturias o algo así, sí. Y a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, etcétera. Oye, pues ojalá esto continúe, además de formas más rápidas. Necesitamos empezar a hablar de otros temas, de economía, de geopolítica. Que bueno, la cultura es un buen camino siempre, me parece sensacional. Pues nada más que decir. Y también el gesto de la presidenta hoy, pues, a tono, pues, con la cuestión, ¿no? Abrió la posibilidad de ir, etcétera. Pero sobre todo hablar de esas cuestiones de política, ¿no? Puede ser un tema también. Cuba fue una colonia española, los norteamericanos se la arrebataron en una guerra, etcétera, ¿no? Creo que por ahí podríamos empezar a construir otro tipo de escenarios y no estar nada más quejándonos de este espantoso ámbito al que nos ha llevado un presidente sin contenciones, ¿no? Bien, Arnoldo. Sobre el tema, Temoris Greco, ¿qué opinas de España? Disculpas exigidas, acercamientos del rey, descongelamiento de relaciones, según todo apunta, Temoris. Pues me critican mucho porque dicen que siempre digo que todo lo hizo mal AMLO. No, lo que hizo mal lo hizo mal y hay otras cosas que hizo bien. Pero perdón, Temoris. Estoy viendo que están aquí duros aquí contra AMLO, es un chingón, dice Elías Bautista. Mira, María Dolores Martínez dice totalmente de acuerdo con Arnoldo. Margarita Hernández, tenemos una presidenta súper inteligente, viva la presidenta. Paulo Isaac Martínez, Arnoldo siempre diciendo que AMLO lo hizo mal, ja, el mejor presidente de la historia de México y un gran estadista, él sentó las bases para esta disculpa. Temoris. Fue el policía malo. Sí. Bueno, o sea, no hay ninguna disculpa, no sé qué leyeron o escucharon, el Borbón no se disculpó de nada. Así es. Se notó que le costó muchísimo trabajo, que le torcieron la manita real y que dijo, bueno, ¡uy, sí! Hubo abusos, ¿no? O sea, ¡uy, no, cómo le costó!
pero qué bueno, ya vamos a darle página, a pasar página con eso. O sea, no necesitábamos este problema. O sea, a mí me parece que ya dijo lo que tenía que decir. Vale, a otra cosa mariposa. Porque desde que abrió esto, Andrés Manuel, a mí me pareció como, ¿con qué objetivo? ¿Para qué nos estamos peleando con, aunque está dirigido a la monarquía española y no al Estado ni a los pueblos de España? Fue interpretado así y la derecha española lo agarró con todo para pegarle al gobierno de Pedro Sánchez. Hay que recordar que en realidad Sánchez está en minoría. Ha construido una coalición de mayoría mediante una alianza entre las izquierdas de varios sabores y colores y los nacionalismos de derecha catalán y vasco y canario, que se basa básicamente en Vox. Es una alianza de oposición a Vox, porque ese partido Vox es tan brutalmente nacionalista español que, aunque la tendencia natural sería que hicieran una alianza de derechas españolista y las regionalistas o las autonómicas, esto no es posible porque Vox quiere planchar a todo el mundo. Entonces, las derechas catalana y vasca se ven obligadas a pactar con las izquierdas, pero en realidad están más de acuerdo con las políticas económicas y sociales que propone el Partido Popular que con las que tiene el Partido Socialista de Sánchez. Temoris, que es bien, todo un ejemplo de, pues casi de malabarismo grupal el gobernar como lo ha hecho Pedro Sánchez, con un montón de crisis que han llegado que parece que ya están por tumbarlo y que mantener la cantidad aritmética de votos para mantener el poder desde el Parlamento ha sido ejemplos de supervivencia y de una habilidad extrema para poder mantenerse en el poder, mi punto de vista. sí, no, totalmente, y siempre intentando consensar. Tiene una mayoría muy exigua, como de dos diputados, y cualquiera del montón de partidos de su coalición puede retirarlo y hacerlo caer. Hey. Y las encuestas favorecen a la derecha en este momento. Y también la favorecían en aquel momento cuando Andrés Manuel de pronto abrió este tema que generó una crisis. Nadie lo esperaba y de pronto les exigimos de disculpas. Yo sí creo que la monarquía tiene que disculparse, pero era el momento, es la prioridad, tenemos que pelearnos gobiernos progresistas de un lado y del otro del Atlántico en ese momento. O sea, todavía si estuviera el PP ahí o estuviera Vox ahí, sí nos peleamos con ellos, pero ¿por qué con los progresistas? Entonces, y en un momento en el que cada vez es más complicada la situación mundial, tenemos una ofensiva global de las derechas muy reforzada por la llegada de Trump. Hay un asedio. Como dices, el gobierno español, cada 6 meses nos preguntamos si ya va a caer. Y Sánchez ha logrado mantenerlo. No necesita nuestra ayuda para que sí lo tumben. Entonces, mejor ya, vale, ya dijo eso el Borbón. Ya en otro momento le recordaremos que no es nadie, que nadie lo eligió, que no ha hecho absolutamente nada de mérito en su vida y que los españoles están pagándole por no hacer nada, por ser un bueno para nada. Pero eso es para otro momento. En este momento que no hay que moverle el piso al gobierno español y sobre todo hay que tratar de coordinarnos, de que Claudia y Pedro se pongan de acuerdo para tratar de contener qué es lo que está pasando, sobre todo ahora que Sánchez ha tomado una nueva energía en oponerse al trumpismo y a los excesos del trumpismo. Entonces, vaya, ya, adiós. Hay que se quede en el pasado este broncón y vamos a mirar para adelante. Órale, Temoris. Bien. Diana Fuentes, ¿qué opinas sobre este tema? Bueno, también coincido mucho con lo que ha dicho Temoris. Me parece que es un análisis muy, muy adecuado, porque, claro, cuando no deja de dar como cierto coraje, ¿no? A mí que cuando escuché que se habían cometido abusos, yo digo, abusos, así, abuso es que me comí más pan del que debía, abusos, abusé, pero abuso, me tomé otra cerveza, abuso, pero esos no fueron abusos, ¿no? Ahora, pero no hay que Controversias, pedir, ciertas exacto. controversias, también dijo. Sí, ciertas controversias tenemos sobre el tema, ¿no? Sí. Pero no hay que pedirle, o sea, yo creo que sí, que eso es un poco pedirle peras al olmo, ¿no? ¿Qué va a decir en este momento, además, el rey de España?
cuando además en España, y a mí lo que me parece interesante, es que allá coexiste ese hispanismo tan rancio que aquí replica un sector de la élite que se cree intelectual y heredera, ¿no? De esa Hispania imaginada que tienen en la cabeza, ¿no? Porque cuando uno los escucha, pues parece que nos vinieron a conquistar solo un montón de sacerdotes cultos, ¿no? Que trajeron la cultura de la mano, ¿no? Así de la historia de Europa y no sé qué, y no un montón de casi prófugos de la justicia que se treparon en unos barcos y que se vinieron aquí con Cortés, ¿no? Y entonces a mí lo que me parece interesantísimo es cómo a veces un mensaje como este es recibido en México por ese sector tan profundamente conservador, que sigue repitiendo cosas como que España nos trajo la civilización, que España nos trajo la cultura, que España nos trajo la lengua con la que hablamos. Bueno, suena totalmente rancio, pero la realidad es que ese tipo de argumentos sí que hacen eco en un sector de la sociedad mexicana y no solo de México, sino de América Latina. Basta escuchar las cosas que de pronto dice Milei, ¿no? Y entonces aquí creo que hace mucha falta insistir en que en esa historia también hay que contar las resistencias que se dieron, no en los periodos más crudos quizá, ¿no? De la violencia que contrajo la conquista y la colonización, pero que con todo y todo durante mucho tiempo se resistió a la violencia ejercida por el periodo colonial. Entonces creo que darle la vuelta, yo tomo la invitación que hace Temoris, démosles la vuelta y más bien pongamos en el centro el hecho de que en este país se hizo una independencia que cuestionó cosas tan tremendas como la esclavitud, ¿no? Que se encabezaron procesos sociales que justo pusieron en cuestionamiento el que hubiera gobiernos monárquicos, que el republicanismo fue una forma súper revolucionaria de pensar la institución de un Estado nacional diferente. Entonces, que le damos la vuelta, pero le damos la vuelta desde la historia de lucha que tenemos nosotros detrás y no procurando, ¿no? Que un sujeto que sigue creyendo que por pertenecer a una familia tiene una especie de estatura moral y de estatura y de virtud social frente a los otros, que es una de las cosas más rancias que nos vienen del mundo premoderno. Entonces, pues yo coincido con Temoris, que me parece que ha hecho un análisis muy atinado. Muchas gracias. Bueno. Y hay que recordar que los de Cortés ni siquiera venían de España, venían de Cuba precisamente. Bueno, habían estacionado ahí. Lo que son